El sonido está muy fuerte, nos avisan para poder bajarlo. ¿Se escucha bien? ¿No está muy fuerte? ¿No? Bueno, amén. Si está fuerte nos avisan. A veces yo grito mucho. Juan 17:3. Vamos a leer dos versiones que trajimos esta mañana. La primera es la Biblia traducción en lenguaje actual y la segunda es la Biblia Jubileo 2000. Y estas dos versiones dicen en este pasaje en Juan 17:3 de esta manera: esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque soy el Mesías, o sea, el Cristo, ¿verdad?, que tú enviaste al mundo. La otra versión, la Biblia Jubileo, dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y al que enviaste, Jesús el Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te bendecimos esta mañana, te damos la gloria y la honra y te pedimos, Señor, que nos permitas recibir el Evangelio a través de tu palabra y que a través del Evangelio recibamos salud, recibamos sanidad, recibamos respuesta, Señor, desde el trono de tu gracia a través de esta palabra del púlpito. Ponemos todo delante de ti, Señor, y te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe en esta revelación de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? He titulado el tema de esta mañana: sin el Evangelio en nuestra vida, solo damos golpes al aire. Diga conmigo: sin el Evangelio en nuestra vida, solo damos golpes al aire. Amén. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pelear contra el aire? ¿Usted alguna vez se ha bañado sin agua? ¿Usted alguna vez ha jugado fútbol sin un balón? Es como esto, ¿verdad? Es como dar golpes al aire. Es como tirar nomás por tirar, pegar por querer pegar y no pegar. Por eso quiero explicar qué es la vida eterna. El domingo pasado expliqué qué es el nuevo nacimiento. Ahora quiero explicar qué es la vida eterna. Y la vida eterna, dicen estos pasajes, que es conocer a Dios. Es conocer al único Dios verdadero, y esto solo es posible a través de Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Es que Jesús es el Cristo. No hay otro. Yo escuchaba recientemente un informe de los registros de natalidad y de los nombres que le ponen a las personas en Guatemala. Y me llamó la atención que cerca de 38,000 guatemaltecos se llaman Jesús. 38,000 están registrados con el nombre Jesús. Pero ninguno de esos 38,000 son el Cristo. Es que solo uno es el Cristo. Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, es el Cristo. Solo Él cumplió todas las características del Cristo. Por eso la vida eterna es conocer a Dios a través de este Jesús como el Cristo. Esta es la vida eterna. Lamentablemente el ser humano hoy no quiere saber nada de la verdad de la Biblia. Y aún los creyentes no quieren saber nada de la verdad de la Biblia. Prefieren otras cosas, pero no saber nada del Evangelio que está en la Biblia. Recibí el día domingo pasado en mi WhatsApp un mensaje de una persona. Ella es una médico y ella manda estos mensajes todos los días. Es muy diligente en esto. Pero me llamó la atención lo que escribió y se lo voy a compartir a usted porque sé que a usted le gustan las profecías. Entonces ella escribió y dijo: ayer cuando escribía todo lo relacionado
el día lunes me dio diarrea. Así que esto es lo que deben hacer. Van a agarrar aceite y se van a ungir los antebrazos, el estómago, la rodilla. Mejor ya no sigo, ¿verdad? Y después de 3 días, ustedes van a ser sanados y van a estar bien. Esta fue la profecía. Y yo pregunto a cuántas personas le llegará este mensaje. Y seguramente algunos de ustedes van a salir aquí para ir a echar aceite. Pero ¿será este el evangelio de la Biblia? Esto no es el evangelio de la Biblia. Pero si usted quiere hacer esto, le es más fácil, vaya aquí a Samayac y ahí se lo echan de una vez. Ni siquiera usted se lo tiene que juntar ni echar, no, allá se lo echan de una vez. Pero ese no es el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia es que podamos creer que Jesús es el Cristo, que podamos creer que Él es el camino que nos regresa a Dios. Por eso es que cuando quitamos a Cristo, cuando quitamos el evangelio, es como dar golpes al aire. Por eso caminamos la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Para algunos, la vida eterna es algo que no existe. Muchas personas en el mundo creen que todo termina aquí en la tierra, que no se va a trascender después de la vida de la tierra, y creen que todo va a terminar acá. Ojalá fuera así, pero la Biblia dice que no es así, que hay una vida después de esta vida de la tierra. La vida eterna. Para los que van a los templos, los evangélicos, creo que les llaman, ¿verdad? Aquí no vienen. Pero para los evangélicos es algo que empieza cuando se mueren, la vida eterna. Y entonces cuando uno le pregunta a los evangélicos, ¿y qué es la vida eterna? Es que cuando uno se muere, pasa con Dios, entonces ahí empieza la eternidad, la vida eterna. Pero la Biblia tampoco dice eso. Para otros que no son evangélicos, que no conocen la Biblia o que no creen en la Biblia, la vida eterna es la reencarnación continua en otras formas de vida hasta llegar a la perfección. Por ejemplo, en Cuba no se matan las vacas. Y sí se las comen cuando se mueren. Entonces el cubano siempre come carne vieja y dura. Y entonces, ¿por qué no se matan las vacas? Porque parece que los dirigentes de hace mucho tiempo creyeron que sus familiares se habían reencarnado ahí. Y entonces usted mira que en Cuba hay vacas, pero no las matan. Es más, son 20 años de cárcel si usted mata una vaca. Porque es prohibido. Pero si usted va a otros países, de igual manera adoran las vacas. Pero en otros lugares adoran las serpientes. En otros lugares adoran otro tipo de animales. El ser humano cree que la vida eterna es la reencarnación continua hasta llegar a la perfección. Entonces creen que después de esta vida se van a reencarnar en una vaca. Y después tal vez en una culebra. Y después tal vez en un gato. Y después hasta que llegue a la 7ª vida, entonces alcanzan la perfección. Para algunos esta es la vida eterna. Y estos que creen esto hablan del karma. Y algunos evangélicos cristianos también hablan del karma. Parece que creen en la reencarnación. Así que la vida eterna no la tienen clara. Por eso quiero explicar esto. Para los creyentes en la Biblia, en Jesús como el Cristo, es la vida que ya empezó en esta tierra. La vida eterna ya empezó en esta tierra. Y va a continuar eternamente para cumplir la voluntad de Dios. Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Amén. Entonces, si conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Amén. Porque Cristo revela al Padre y el Padre revela a Cristo. Entonces nos encontramos con Dios.
Esta es la vida eterna, es encontrarse con Dios. Pero solo hay un camino, es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. No es a través de algún otro camino. Es que el ser humano fue creado con gran bendición. Y el ser humano originalmente tenía vida eterna. Le dieron la posición de rey para que gobierne sobre todo lo que Dios ha creado. El ser humano tenía vida eterna y le dieron la posición de sacerdote para que le ofrezca el culto a Dios todos los días de su vida, reconociendo su soberanía sobre él, reconociendo que Dios es soberano, que Dios es el que merece la gloria. El ser humano debía darle gracias a Dios, honrarlo con todo lo que Dios le había dado y obedecer su palabra. Para eso era el sacerdote que estaba sobre la tierra. Así fue creado originalmente el ser humano. Dios le dio la posición de profeta para que hable a toda la creación. El ser humano le puso nombre a cada una de las flores, a cada uno de los animales. Es que el ser humano es el que habla a toda la creación para indicar el camino de cómo poder encontrarnos con Dios. Así fue creado originalmente el ser humano, que tenía vida eterna, pero se perdió esa vida eterna. Se perdió la vida eterna gracias a Satanás. Gracias a Satanás entró el pecado. Y entonces el ser humano quedó separado de Dios. Y entonces esa vida eterna se perdió. Y en lugar de ser vida se volvió muerte eterna. Antes no había muerte. Y no había muerte eterna. Pero cuando el ser humano queda separado de Dios, viene la muerte eterna. Y se pierde la vida eterna. Aquel que fue creado para gobernar, ahora se vuelve un esclavo del pecado y de Satanás. Así es el ser humano. Aquel que debía darle el culto a Dios, ahora adora y ama los ídolos que tienen su vida. Así es el ser humano. Aquel que debía hablar a la creación de parte de Dios y enseñarle a todo lo creado el camino para encontrarse con Dios, ahora sus caminos son caminos de muerte. Se perdió la vida eterna. Por eso necesitamos volver a Dios todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Cuánto necesita usted el Evangelio? Todos los días de su vida. No es algo que con una confesión de fe ya se resolvió. No. No es algo con que, yo ya fui a mi encuentro y ya se resolvió. No. Usted necesita a Dios todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque se perdió la vida eterna. Y hay que volver a recuperar esa eternidad en nosotros. Necesitamos volver a Dios, así como el pez necesita el agua, todos los días. Todos los días. Si usted lo saca del agua, el pez se muere. ¿Qué necesita el pez para cobrar vida? Volver al agua. ¿Y dónde debe vivir el pez? En el agua, todos los días. Todos los días. El ser humano necesita volver a Dios todos los días. Pero para volver a Dios, solo hay un camino. Jesús, el Cristo, el enviado de Dios. Y el mundo en realidad necesita esta verdad, porque el mundo no entiende que está separado de Dios. Entonces, esto es la evangelización mundial. Es que el mundo necesita escuchar esta verdad, que Jesús es el Cristo. Porque la vida eterna solamente es posible cuando reconocemos que Jesús es el Cristo. Porque solamente a través de Él podemos regresar a Dios. No hay otro camino. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 10 al 12 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no le cree a Dios. Y dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de quién, acerca de su Hijo. Entonces, ¿acerca de quién da testimonio el Padre? Acerca de Cristo. El testimonio de Dios es acerca de su Hijo. No es acerca del apóstol, no es acerca del profeta, no es acerca del pastor, o del evangelista, o del maestro, o de la iglesia, o de la denominación, o de la doctrina, o del libro negro de tu iglesia. No. La Biblia dice que es acerca de su Hijo, y su Hijo es el Cristo.
Entonces el Padre da testimonio acerca de su Hijo. Pero ¿cuál es el testimonio que da el Padre? Y dice, y este es el testimonio. Este es el testimonio. Para los que entienden gramática, aquí hay 2 puntos, ¿verdad? Quiere decir que lo que viene es el testimonio. Este es el testimonio. ¿Cuál? Dice que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? ¿Qué necesitan entonces? Necesitan creer que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Será muy complicado el Evangelio? ¿Será muy complicado entender esto, hermano? Pregunto. Yo prefiero mi Evangelio de antes, me dijo un hermano. Está bueno, le dije yo. Pero ese es el testimonio, es acerca de su Hijo, es acerca del Cristo, y esta vida eterna está en Él. Por eso, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, por favor pregúntele que tiene a su lado, ¿tú ya tienes a Cristo? Amén. ¿Ya tienes a Cristo? ¿De verdad crees que Jesús es de Cristo? Por favor, asegúrate. Hay que estar seguros. Hay una evidencia. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Por favor, asegúrate. La Biblia dice, examinen su fe. Entonces, necesitamos el Evangelio en nuestras vidas, más que cualquier otra cosa. No necesitamos que nos motiven. No necesitamos que nos vengan a levantar la autoestima aquí a través del culto y la palabra. No, es que el culto es para Dios, no es para ti. Amén. Estamos aquí para darle el culto a Dios. Por eso yo siempre he dicho que los hermanos de aquí cantan muy bonito, pero a veces les salen gallitos. Pero lo bueno es que no es para usted el canto, es para el Señor. ¿Verdad? Venimos a darle el culto a Dios, no a nosotros. Nosotros no necesitamos ser motivados, necesitamos el Evangelio entrando en nuestra vida. ¿Y quién es la primera que necesita el Evangelio? Es la iglesia. A nosotros nos preguntan, ¿y por qué no van a evangelizar a las calles aquellos que no van a la iglesia? Es que quien primero necesita el Evangelio es la iglesia. ¿Y por qué? Porque no lo conoce, hermano. La iglesia no conoce el Evangelio, cree en el karma, cree en la reencarnación. La iglesia cree, hermano, un montón de cosas, pero no está creyendo en el Evangelio. Por eso es que necesitamos mi vida y pasar el Evangelio. Todos los días debiésemos hablar estando en el camino, antes de acostarnos, al levantarnos, al ir a trabajar. Debemos hablar de Cristo. De verdad, quieren que sus hijos tengan esta fe, háblenles. Háblenles de Cristo, no les tengan miedo. Háblenles de Cristo. Es que sus hijos necesitan el Evangelio, igual que usted, igual que yo, todos necesitamos el Evangelio. Pero tenga claro que esta noticia, que esta buena noticia es acerca de Jesús, el Cristo. No es otra cosa, es acerca de Él, de Cristo. Hable de Cristo. La evangelización mundial debe suceder entonces en nosotros. Y debe suceder en el mundo al mismo tiempo. O sea, simultáneo. Debe suceder en mí y debe suceder también allá. Debe suceder en Guatemala y debe suceder en las naciones. Debe suceder en todas las naciones de la tierra. Hoy estamos orando por Austria. Hay un grupo de coreanos que están entrando a Austria. Ya habíamos entrado a Italia y Europa.
Y hoy estamos tocando un tercer punto en Europa, que es Austria. Y claro que ahí se habla un lenguaje muy fuerte, ¿verdad? Pero de igual manera el Evangelio sigue siendo el mismo. Así que se va a predicar que Jesús es el Cristo. Y estamos orando para que toda Europa pueda despertar con el Evangelio de Jesús, el Cristo. Entonces, por eso estamos haciendo todo lo que hacemos. Es que todos necesitamos el Evangelio en nuestras vidas. El apóstol Pablo había entendido claramente el Evangelio. Por eso, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 9, este capítulo 9 a mí me gusta, porque es la defensa que Pablo presenta ante aquellos que lo señalan, ante aquellos que lo acusan, ante aquellos que lo están acusando totalmente de que ¿por qué Pablo hace esto? ¿Por qué Pablo aquí? ¿Por qué el pastor se de la Organización Mundial? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pablo presenta el capítulo 9 para su defensa, por eso me gusta. Cuando usted lea el capítulo 9, piense que yo le estoy hablando. Y Pablo dice en 1 Corintios 9, 23 al 26, y todo lo hago por amor del Evangelio. Todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Otra versión dice, todo lo hago por el Evangelio, para participar de sus bendiciones. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren en verdad, todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Hoy va a jugar el Suchitepeques contra Reu. Y sé que algunos ya están viendo el reloj. Voy a terminar antes para que llegue a tiempo. Pero todos van a correr en el estadio, pero solo uno será el ganador. Así que todos corren en el estadio y todos a la verdad corren, pero solo uno tiene el premio. Y Pablo dice, corran de tal modo que ganen. Corran de tal modo que ganen. La gente siempre quiere ganar. Y aquí hay unos hermanos que compiten en carreras. Y yo les decía el martes, ustedes compiten, quieren ganar. Pero no. Pero quieren ganar. Pero no. Pero sí quieren ganar. Sí, pero no ganan. Y entonces, ¿qué les falta a ellos? Ellos deben prepararse, deben correr de tal modo que van a ganar. ¿Y qué tienen que hacer para eso? Ser disciplinados, entrenar, esforzarse, dar más de lo que han dado, darle más galleta a esto y darle todo, fuerza, ahí con todo. Vamos a ganar, vamos a ganar. Corran de tal modo que ganen. Es lo que Pablo está diciendo. Es igual en la vida eterna. Por favor, corran de tal manera que ganen. Pero los cristianos son muy cómodos. Sí, yo quiero ganar la vida eterna. Corran entonces para ganar. Sí, pero es que me cuesta decir que Jesús es Cristo. Corran para ganar. Hay que correr para ganar la vida eterna. Corran para ganar. Y dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Y ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Por eso debemos correr para ganar. Por tanto, dice Pablo, por tanto yo de esta manera corro. No como sin tener una meta. No, es que yo tengo una meta. Yo quiero que Cristo venga. Y entonces corro preparando su venida. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está dando una lección de cómo ser un buen atleta. No, Pablo no está hablando aquí de que vas a ganar la carrera de atletismo más grande del mundo. No, está hablando de la vida eterna. Y él dice, yo corro de esta manera, no como quien no tiene una meta. Es que yo tengo una meta. Por eso, de esta manera peleo también, no como dando golpes al aire. O sea, yo no tiro solo por tirar, yo no golpeo solo por golpear, yo no estoy aquí solo por estar, no, yo no existo solo por existir, no porque se me coló ahí, no, nadie se coló. Es que tenemos clara una meta, es preparar la venida de Cristo. ¿Y cómo es eso?
Es muy sencillo. Primero con el Evangelio. Y el Evangelio es creer que Jesús es el Cristo. Y segundo, hacer la evangelización mundial. Eso es preparar la venida de Cristo. Por eso Pablo había entendido claramente este Evangelio. Y él dice, todo es por causa del Evangelio. Y el capítulo 9 de Primera de Corintios describe todo lo que Pablo ha pasado. Y Pablo dice, todo es por el Evangelio. Todo es por causa del Evangelio. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus bendiciones. Y Pablo cuestiona y dice, ¿acaso no tengo yo derecho de llevar una hermana mía como esposa? Así como lo hace Pedro y como lo hace Juan. No tengo yo derecho, dice Pablo. ¿Acaso solo ellos tienen derecho de no trabajar y vivir del Evangelio? ¿Acaso yo no tengo derecho, dice Pablo? Por eso me gusta su defensa. Yo también tengo derecho, pero no he usado ese derecho, dice Pablo. Y digo yo. Yo tengo derecho de vivir del Evangelio, pero no he usado ese derecho. Me fajo trabajando. Sí. Y tal vez es el único pastor que usted conozca de su vida que trabaja y predica. La mayoría de pastores se lo mira con el estómago así. ¿Por qué creen? No hacen nada. No hacen nada. Llega a las 5 de la tarde, tengo que ir a hacer una visita. Ese es el gran trabajo que tiene todo el día. Yo aquí no hago ninguna visita. Es al revés, ¿verdad? Pablo decía, yo tengo derecho de vivir el Evangelio. Tengo derecho pero yo no voy a usar ese derecho que tengo. Es más, no quiero hacerlo, decía. Porque ustedes me van a quitar ese privilegio. Igual yo. Entonces, ¿para qué quiere usted ser sanado? Es que todo es por causa del Evangelio. ¿Para qué quiere usted ser sanado? Señor, sana. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir dándole lata a su marido? ¿Para seguir dándole lata a su esposa? ¿Para qué quiere usted ser sanado, hermano? Es que yo no quiero morirme antes de que se muera mi suegra. O sea, ¿cuál es el punto? Pero, o sea, ¿para qué queremos ser sanados? Todo es por causa del Evangelio. ¿O no es así? ¿Para qué quiero tener más finanzas? Yo no estoy pidiendo su dinero. No se equivoque. No. Es más, no lo traiga. Por favor. Yo no se lo estoy pidiendo. Pero yo le pregunto a usted, ¿para qué quiere tener más finanzas? ¿Para qué quiero ganar más? ¿Para qué quiero trabajar más? ¿Para qué quiero comenzar un nuevo negocio? ¿Para qué tenemos hijos? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Es que todos estos son temas por los cuales usted está orando. Pero yo pregunto, ¿por qué oran por todo esto? Si siguen pegándole al aire. Pablo dice, no, yo no peleo pegando al aire. Y tampoco corro si no tengo una meta. Es que yo sé que hay que preparar la venida de Cristo. Y entonces voy a correr para hacer la evangelización mundial. Yo tengo una meta, es preparar la venida de Cristo. Amén, se emociona usted, ¿verdad? Igual que yo. Sí. Amén, gloria a Dios, Señor. Es que no nos importa. Si le dijera que el sushi metió un gol ya estaría gritando. Pero le estoy diciendo que Cristo va a venir de nuevo. Jesús el Cristo es el Evangelio, no es otra cosa. Pero cuando se oscurece esta verdad, cuando no tenemos esta luz, entonces, aunque oremos, de verdad, es como seguir la oración de la profeta que yo le explicaba al principio. Es como eso, es no tener la fe correcta. Entonces, si no tenemos el Evangelio, no tenemos la luz para obedecer a Dios.
Esa es la razón por la que la iglesia no se percata de esta verdad. Aunque haga oración, aunque haga ayuno, aunque se esfuerce mucho, en realidad al final termina fracasando la iglesia cada día. La oración es uno de los puntos que la iglesia más enfatiza. Pero está tan extraviada en la oración que no entendí. Y entonces oran de esa manera. Y si alguien le dice, me dio diarrea, así que a usted también le tiene que dar, que me dé diarrea. Voy a orar para que me dé lo mismo que la profeta le dio. Ay, hermano. La iglesia de hoy está tan extraviada en todo. El culto, el servicio a Dios, la búsqueda de Dios, todo se ha vuelto un desconsuelo para muchos. Para otros es un gran sacrificio, hermano. Muchos de ustedes hoy están haciendo un gran sacrificio estar aquí. Ya el estómago le está diciendo que tiene hambre. A mí me han dicho, hermano, ¿por qué no cambia el horario del culto? Es que lo hago a propósito, les digo yo. Jesús también les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No se caerán ambos en el hoyo? ¿No caerán ambos en el hoyo? Claro que sí. Entonces alguien que no tiene el evangelio no puede guiar a otro, porque los dos se van a ir al hoyo. Amén. Pero alguien que tiene el evangelio, aun cuando sea muy tenue, aun cuando sea muy poco, en realidad tendrá todo. Así que sin el evangelio solo damos golpes al aire. Por eso el apóstol Pablo decía, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es la conclusión de tu vida de fe? ¿Cuál es la conclusión de tu vida de fe? Yo tengo una. Mi conclusión es que Jesús es el Cristo. Después de muchos años, más de 35 años de revisar la Biblia, predicar la Biblia, llegué a esta conclusión. Es que Jesús es el Cristo. Esa es la conclusión de mi vida de fe. No hay otra conclusión. Es que Jesús es el Cristo. Y entonces, ¿cuál es el objetivo o el propósito de mi vida aquí en la tierra? Es preparar la venida de Cristo. Es hacer la evangelización mundial. Es cumplir el pacto que Dios nos ha dado. Por eso todo lo hago por causa del evangelio, para participar de sus bendiciones. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Jesús, el Cristo, es la buena noticia desde antes de la creación del mundo. Esto no es algo nuevo, hermano. Perdonen, el evangelio ha estado en la Biblia siempre. Y yo recuerdo a una hermana cubana de Bayamo, que radica en Italia, que está oyendo en este momento. Se llama Melissa. Ella está en Italia ahora. Y ella me escribió un día, ¿es usted el pastor que anda predicando de la nueva revelación de que Jesús es el Cristo? Y yo le dije, no es nueva revelación, es que ha estado en la Biblia siempre, pero no lo habíamos entendido. Pero si usted quiere saber más, solo dígame y yo le envío los temas. Y se quedó en silencio algunos meses. Y el esposo le paga un viaje para ir a Cuba. Y va a visitar a su familia a Bayamo. Y ahí su cuñado es uno de los pastores que había recibido el evangelio en Cuba. Y entonces durante un mes ella se expuso al evangelio. Y ella me contaba y decía, a los 15 días yo ya no quería saber nada de mi familia, yo me quería salir de la casa, yo ya no quería saber nada. Pero mi cuñado me seguía predicando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Y que se me tenía que revelar que Jesús es el Cristo. Así que como a los 20 días, pasó algo en mi vida. Y a través de esta mujer fue que empezamos a abrir Italia. A través de ella fue que empezamos a abrir Italia. Y encontramos a otro pastor en Roma. Pero fue a través de ella que oró. Porque oramos y empezamos a tener contacto. Ella recibió el evangelio y abrió una nación. Ahora Italia está recibiendo este mensaje de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es el evangelio. Así es el evangelio, te encuentras con gente, pero esto no es nuevo. Esto no es algo nuevo. Le voy a dar estos dos pasajes. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21.
Porque Él, hablando de Cristo, porque Él, o sea Cristo, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Quién es Cristo? Es que es Dios mismo. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. No es alguien que aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. No es alguien que vino, hermano. No. Es que Él es Dios. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Que por medio de Él, o sea de Cristo, por medio de Él, sois creyentes en Dios. O sea, no podríamos creer en Dios si no es por medio de Él. Amén. ¿Cuánto necesita usted Cristo? Por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Solo a través de Cristo. El que estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo, solo a través de Él podemos regresar a Dios. Mis amados hermanos, el Evangelio no es una invención de nuestro tiempo, ni siquiera del primero o segundo siglo después de Cristo. Muchos dicen, es que el Evangelio nació después de Cristo. No, es que el Evangelio es Cristo. Y estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Apocalipsis dice que el Evangelio es eterno. Es eterno. Y Dios es eterno. Por eso es que el Evangelio es el camino eterno que Dios ha establecido para reconciliar al hombre con Él. El segundo pasaje, Efesios 1:4. Asimismo, nos escogió en Él, o sea, en Cristo. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste escogido en Él desde antes de la fundación del mundo. Amén, qué privilegio, ¿verdad? ¿Y qué tienes tú que te escogieron desde antes de la fundación del mundo? Porque bonito no es. ¿Qué tienes tú que Dios te escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo? Esto se llama gracia de Dios. Es solo por gracia de Dios. Esto es la unción de Dios, es la gracia de Dios, es la providencia de Dios, es el poder de Dios obrando en tu vida. Gloria a Dios. Jesús es el Cristo. Dios que está con nosotros. ¿Será que necesitamos algo más? No, yo concluyo esta mañana. Isaías 41 es un capítulo que a mí me gusta mucho. Y dice en su capítulo, en su versículo 4, Isaías 41:4. ¿Lo tiene? Y dice, ¿quién ha hecho obras tan poderosas? Llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo. ¿Quién es el que hace esto? Y responde, soy yo, el Señor, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Únicamente yo lo soy. ¿Y quién es el alfa y la omega? ¿No es Cristo? ¿Será que este salmo está hablando de Cristo entonces? Sí. ¿Y quién hace obras poderosas? Es Cristo. ¿Quién trae cada nueva generación? Es Cristo. Él es el todo. Isaías 41, 13 y 14. Es el mismo que dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo sabía que iba a usar. Pero para que esto sea suyo, tiene que creerlo primero. Que Él es el Cristo. Que Él es el principio. Esto es el Evangelio. Debe creer el Evangelio primero. Y entonces dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha.
Yo, el Señor tu Dios, te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano o Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. ¿Y quién es el Santo de Israel? ¿No es Cristo? ¿Y quién es tu Redentor? ¿No es Cristo? Entonces, ¿quién está contigo? ¿Quién te está diciendo yo estoy contigo? No tengas miedo, yo estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, aunque no puedas, aunque no aguantes, aunque seas carente, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Eso es lo que Cristo dice. Amén. Por eso, Jesús es el Cristo, el que está con nosotros. Concluyo leyendo los versículos 27 y 28 de Isaías 41. Yo fui el primero en decirle a Sión, mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Ninguno de sus ídolos les dijo esto. Ni uno respondió cuando pregunté. Es que solo Él es el que trajo buenas nuevas. Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. Dios está con nosotros. Amén. Espero que puedas tener esta fe y que puedas aferrarte a esta verdad. Amén. No porque tú te seas muy prominente. No, eres un gusano. ¿Y has visto cómo se arrastran los gusanos? Pues así te arrastras tú delante de Dios. Somos gusanos delante de Dios. Somos gusanos delante de Dios. Somos carentes. Quisiéramos no pecar, pero pecamos. Fallamos. Delante de Dios somos eso. Pero Él sigue amándonos. Porque hemos recibido el Evangelio. Porque hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque cada vez que recibimos, Señor, tu palabra, podemos entender lo grande que es el Evangelio. Y nos damos cuenta que muchas veces en nuestras vidas, en realidad estamos dando golpes al aire. Pero tu palabra nos habla, Señor. Tu palabra nos da vida. Por eso hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a obedecer tu palabra todos los días de nuestra vida, que el Evangelio pueda entrar a nuestras vidas. Y que con este Evangelio preparemos tu venida, Señor. Que viendo el pacto de la evangelización mundial. Por favor, Señor, danos esa fe, para que de verdad podamos ver, Señor, que los campos de misión están listos. Que nuestra familia y nosotros mismos somos esos primeros campos de misión. Y que están listos, Señor, para que tu palabra entre todos los días a nuestra vida. Porque solamente a través de esta palabra podremos cobrar vida, Señor. Oro, Señor, invocando tu nombre sobre la vida de tu pueblo esta mañana. Con la oración sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Padre, gracias. Oramos todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén.